Gracias, Almariana, gracias, Alfredo. Platicábamos con ustedes, niños y niñas, desde el principio. Decíamos, mira nada más qué curioso cómo funciona la vida en nuestro México Santo. Desde luego no podemos ser ajenos a la globalidad, pero hay cosas que nos hacen singulares. E incluso en algunos momentos únicos. Y hablábamos, qué curioso que la mejor oposición que se ha visto hasta el momento sea la de usar el Estado de Derecho. Sí. y claro, en cualquier otro país que nos oyeran de los primeros mundos dirían, bueno, ¿qué tontería estás diciendo? Pero ese es un default, eso es como pensar en pinole y pensar en saliva, así de automático es, ¿no? El cuerpo no funciona sin eso. Exactamente, así funciona. Bueno, aquí no, y una de las grandes pruebas es lo que hemos visto en cuestiones de amparos, cosas en tribunales, decisiones de los jueces, Sí. que son las que finalmente acaban cerrando la puerta en los dedos, incluso del gobierno federal, ¿no? Bueno, decíamos también, así como nosotros con un lápiz juntamos 30 pendientes de este gobierno, cuando estábamos, creo que, midiendo los 5 meses, ¿no? Me parece que eran los 5 meses. Sí. Y juntamos 30 puntos nada más de estar viéndonos los ojos. Bueno, también dijimos, ya hay datos suficientes en estos 6-7 meses, ya hay datos suficientes para empezar a hacer diagnósticos. Pues hete aquí que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Causa en Común se juntan para hacer ese ejercicio, ya no sobre las rodillas como lo hicimos nosotros, sino con toda la información, con todas las herramientas y todos los instrumentos que te permiten hacer un estudio acerca de qué. Fíjense nada más que bien suena, y suena emocionante, porque según este estudio, el nuevo gobierno procede con discrecionalidad sin precedentes. Luego entonces, la tarea de Mexicanos contra la Corrupción y Causa en Común hacen un recuento de actos del nuevo gobierno que pueden considerarse ilegales o de dudosa legalidad. Es una joya. María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción, está en la línea. Hola, María Amparo, gracias por contestar. Buen día. Buen día, Broso. Perdón que no pude estar exactamente en el estudio, pero bueno, aquí estoy contigo vía telefónica. Gracias, ojalá nos veamos pronto, María Amparo. Claro que sí. Este ejercicio, evidentemente profesionalmente, debió ser una gozadera, pero también debió ser muy costoso anímicamente hacer este ejercicio, porque tienen muchos datos para poder demostrar que muchas veces la velocidad no garantiza precisión. Y ahora ya hay muchos datos como para decir, aquí en esta declaración se atenta contra la ley, en esto se atenta contra esto otro, y ya lo tienen ustedes diagnosticado. Debió ser por un lado un gozo y debió haber sido un sufrimiento tremendo. Sí, más que una gozadera, Broso, fue una preocupadera. Sí. Ayer que presentábamos esto, Héctor Aguilar Camín, que fue el que coordinó la reunión, el conversatorio, decía, oigan, veo al público preocupado. Pues sí tienen por qué estar preocupados. Mira, lo que hicimos Causa en Común y Mexicanos contra la Corrupción fue pues tomar las acciones de gobierno en estos primeros 6 meses. Estaremos haciendo un corte semestral. Y quisiera comenzar pues citando a lo que yo llamo el mejor López Obrador, cuando dice que al margen de la ley nada, sí, por encima de la ley nadie. Sí. Pero al mismo tiempo, si me das chance, también cito a Luis Raúl González Pérez, sí, que creo que ha hecho un trabajo espléndido en la Comisión de Derechos Humanos, que dijera, a raíz del famoso memorándum en donde pues se anula la reforma educativa, o los efectos, para ser precisos, de la reforma educativa, sí, que dijo que nada debilitaba más al Estado de Derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva, se ordene
desde el Ejecutivo Federal que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar. Bueno, yo creo que de un gobierno democrático electo después de unas elecciones ganadas con las banderas que se ganaron, se debía haber esperado un comportamiento particularmente escrupuloso en lo que respecta a la legalidad de las acciones al proceder del Ejecutivo, ¿sí? Y bueno, pues a los jueces les corresponderá, pero nosotros nos fuimos a la Constitución y a las leyes, Claro. y encontramos 20 acciones ilegales, 7 de dudosa legalidad y 4 leyes a modo. Y lo que, para podértelas dividir y pues no leerte cada una, Sí. te las divido en 3 grandes, aquellas acciones en donde se abusa de las facultades, de las que están expresamente otorgadas al Ejecutivo. Acordémonos los mexicanos que las autoridades nada más pueden hacer para lo que están expresamente facultadas a hacer, no pueden hacer ninguna otra cosa. Sí. Y estas también pues que invaden otras esferas del poder. Y ahí encontramos varias. En primer lugar está pues el famoso memorándum, Sí. que me parece que viola la ley por los 4 costados, y cuando te digo por los 4 costados, te digo por 4 artículos constitucionales. Digo, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, ¿sí? Segundo, viola la división de poderes. Sí. ¿Por qué? Pues porque los congresistas, los legisladores pasaron una ley y la quieren anular a través de un memorándum, de un documento administrativo. El tercero que viola es el que obliga al Ejecutivo a aplicar en la esfera administrativa lo que dice la ley, y bueno, precisamente el memorándum dice no se aplique. Y finalmente, pues el que obliga a todo funcionario a hacer cumplir la Constitución. Pero ese fue el más escandaloso. Luego vamos por el IMSS, ¿no? Pues el IMSS no es un organismo autónomo, pero sí tiene un consejo técnico, Claro. una ley del Seguro Social, y como mencionó el mismo exsecretario, Germán Martínez, Sí. bueno, pues van a aumentar los litigios y se van a hacer muchos daños patrimoniales por tomar decisiones al margen de la ley del Seguro Social, ¿sí? Una de ellas ser nombrado los delegados administrativos Claro. estatales, digamos, aparte del Consejo, ¿no? Que además lo subrayó Germán en la carta de así es. renuncia, con vehemencia. Con vehemencia. Ahí hay otra, el veto a 3 empresas farmacéuticas. Bueno, esto es una invasión de funciones de la Comisión Federal de Competencia. Las 3 empresas deciden un día en la mañanera que, bueno, pues que no... Mandarlas a la hoguera. Así, los mandó a la hoguera cuando esto hubiese requerido una investigación de COFESE, Sí. y que COFESE hubiese declarado que ahí había colusión, falta de competencia, monopolio, cualquiera de las figuras que tiene que determinar una investigación de la COFESE, y pues ahora sí que de un plumazo se decide que no. Esto provocó desde luego un amparo de 2 de ellas. Claro. Luego está el levantamiento del censo de bienestar. Resulta francamente ilegal. No existe ningún fundamento en la ley para que los expromotores del voto realicen una actividad de esta naturaleza. A ver, hacer proselitismo con recursos públicos, claro, y la promoción de la imagen de un servidor público. Y que hay como 100 ejemplos de ello, ¿eh? Hay muchos ejemplos, vaya. Es el que tú mencionas, es el más descarnado, pero hay 100 de ellos. Hay cientos de ellos. Todavía en marzo visitaban nuestras casas portando un gafete, sí, con los colores y con la imagen de López Obrador y de Morena, y bueno, pues ofrecían los servicios, ¿no? Sí. Las consultas populares. Claro. Bueno, nada más mencionamos a una, que es la termoeléctrica, porque las demás, pues, unas fueron encuestas, etcétera, pero con esta sí se le llamó ejercicio participativo, y esa es una figura que no tiene sustento legal. Nosotros tenemos una figura que se llama consulta popular y tiene que cumplir
con requisitos que van desde que la pregunta o el tema lo apruebe la Suprema Corte hasta que lo lleve a cabo el INE en ciertas fechas. Bueno, pues tampoco. Las facultades de nombramiento, ahí no sé, no estoy segura, Broso, si hay una ilegalidad, pero que se registran excesos de acciones de dudosa legalidad, sin duda, ¿no? Sí. En el uso de estas facultades, pues además de todas las leyes a modo, como la conocida Ley Taibo o el cambio del reglamento del SAT, en fin, se registra, creo, mínimamente una grave imprudencia en los nombramientos de la Comisión Reguladora de Energía y la Ley Nacional de Hidrocarburos. Vergonzoso, ¿sí? Bueno, el abuso ha sido tal, Broso, que se ha recurrido a una dispensa por parte de la Secretaría de la Función Pública para que anulen el requisito de título universitario, cédula profesional, para nombrar a altos funcionarios de PEMEX. Sí, es cierto. Sí. Bueno, después, pues, órganos autónomos, gobernadores, etcétera, pues que han metido controversias y acciones de inconstitucionalidad por la ley de remuneraciones y la ley orgánica. Tú lo has documentado, no entro en ello. La puesta en marcha del reclutamiento y operación de la Guardia Nacional sin haber aprobado el marco normativo. Sí. Bueno, pues violar la presunción y podemos llegar hasta las pláticas de Washington, o sea, eso a lo mejor ya no está, ya será en la siguiente entrega. Pero fíjate, María Amparo, que por muy doloroso o por muy preocupante que sea el ejercicio, es muy sano, es de salud mental, más allá de los dimes y diretes y de los colores partidarios y las mentadas de madre en las redes y las redes organizadas para golpear o para golpear unos. Más allá de eso, haber aterrizado lo que es, más allá de cualquier discusión, con el librito en la mano, eso es de salud mental. No importa si tú lo adoras al presidente, o si tú no quieres al presidente, o si es tu ídolo, o si es un adversario, o lo que tú quieras y mandes. No puede dejarse pasar un ejercicio como el que han hecho ustedes. María Amparo. Ahora, esto estamos hablando aquí de división de poderes y etcétera, pero después hay otra categoría, cualquiera que lo quiera consultar en la página de Mexicanos contra la Corrupción, viene el anexo, qué artículos viene, etcétera, también en la revista Nexos y también en Causa Común, sí. Pero vienen las violaciones a los derechos fundamentales y su progresividad. Está la reducción o suspensión de VIH, SIDA y el cáncer. En todos los casos hay una invasión de la Administración Pública Federal a un acto de la Cámara de Diputados. Claro. La Cámara de Diputados asignó recursos para esto y también se van de un plumazo. El derecho a la salud ha sido violentado también con la compra de medicamentos. Ya que te digo, pues de las estancias infantiles, también de un plumazo desaparecer los apoyos a la sociedad civil. Quiero decirte que nosotros no recibimos, ni Causa en Común recibe recursos gubernamentales, el despido injustificado de servidores públicos, y finalmente la última categoría, Broso, ya estoy abusando, es el uso discrecional de los recursos públicos. Uno se levanta en una mañanera y dice, López Obrador, yo he asignado durante mi gobierno, acabado la práctica de la adjudicación directa, y he ido a las licitaciones con el 76% de los contratos. Es precisamente al revés. Y esto no lo digo yo, no tengo ningún mérito de investigación, fue un pantallazo que hice yo de Compranet. ¿Sí? Compranet, página oficial del gobierno, dice 76% de los contratos han sido adjudicados directamente y no por licitación. Y como eso, pues, Puerto, Santa Lucía, Dos Bocas, etcétera. Y termino con esto que es el manejo de los programas sociales sin reglas de operación. Desde luego, no sé si tú estarías de acuerdo, pero con una promoción personalizada. Se están entregando el 33% de los subsidios en este país para programas sociales, estoy hablando de 120,000 millones de pesos, ¿sí? A partir de el censo que hizo Morena, y sin reglas de operación, el 33%. Y además,
podríamos comentar y podríamos extendernos incluso en estos ejemplos que te pueden llevar Bueno, hasta novelas de los 60, de historias de pueblos globeros, de gobernantes tirando a monarcas. O sea, este tipo de cuestiones que a lo mejor en nuestras juventudes nos hacían reír por excesivas y por dantescas, pero es muy bueno que hayan ustedes se hayan dado a la tarea semestral de hacer todo este conteo, porque una cosa puede sonar muy chistosa, el me canso ganso, pero si el me canso ganso está superando a la ley, pues entonces se tiene que consignar y duro. y duro, y eso se ha traducido afortunadamente, grosso, se ha traducido en acciones legales. Sí. Hay 7 acciones de inconstitucionalidad contra el Ejecutivo, 34 controversias constitucionales. Nunca en un primer semestre se había visto eso. Nunca. Miles de amparos indirectos, denuncias populares y recomendaciones y procedimientos de investigación de la CNDH, que por cierto, ayer leí que el Ejecutivo no aceptaba la recomendación de la CNDH respecto a las estancias. Si tienes que optar entre la ley y la justicia, opta por la justicia, pues es muy grave, porque a lo que nos está llamando a la ciudadanía es, en vez de utilizar recursos legales como usamos nosotros ahora con el aeropuerto, pues no sé, que tomemos vías férreas o que interrumpamos el tránsito. Bueno, esa es otra en donde no cumplió una obligación y es una violación a la ley, que también la señaló la CNDH, que durante 27 días no despejaron las vías de comunicación, los trenes, las vías férreas en Michoacán. El documento de ustedes es muy puntual. Sí. Es muy puntual. Es antes de que empiece a desarrollarse esta idea de que es que no entienden. Andrés Manuel, lo que quiere es hacer el régimen, un nuevo régimen. Tienes que dejar de pensar como pensabas, tienes que pensar como él te dice que pienses, porque él está apostando un nuevo régimen, pero el nuevo régimen está ahorita instalado en esta realidad, con las mismas leyes que nos revisan a todos. Y está incurriendo en los mismos vicios que se incurría. Yo no digo que sea privativo, grosso, de esta administración, pero que se está incurriendo en los mismos vicios que incurrieron los gobiernos del PRI y del PAN, está incurriendo en los mismos. Así es. Entonces, niños, niñas, ya oyeron ustedes a María Amparo, vayan a la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a Causa en Común, en Nexos. Ahí está todo este documento que tendrán que ir guardando en esta entrega, porque vendrá la segunda en los segundos 6 meses, y entonces tendremos que hacer el contraste entre un ejercicio y el otro. Muchas gracias, María Amparo. Ahí estaremos contigo reportando, grosso. Gracias, y ojalá nos podamos ver aquí en el estudio para que veas qué bonito nos quedó. ¡Te abrazo! Eso sí. Igual para ti, grosso, un beso. Gracias, María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción. Música.